Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Estamos a miércoles 15 de noviembre. Estamos ya en la mitad de este mes que hace muy poquito empezaba. Estábamos con aquellas celebraciones de Halloween, el Puente de los Santos, en fin, que ya hemos consumido, pues fíjense, prácticamente 15 días de este mes y además las Navidades muy cercanas porque lo vemos en los comercios y ya estamos con ese bombardeo que nos anticipa lo que ha de venir. Tengamos siempre presente qué es lo importante y bueno, en todo aquello frívolo, en lo que queramos caer, que al menos lo hagamos de una forma consciente porque decidimos nosotros, porque queremos, porque nada es impuesto por esta sociedad tan capitalista, ¿no? Y el mundo tan globalizado en el que vivimos. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos, como siempre Diario Sur, Málaga Hoy y La Opinión de Málaga en la mesa. En el Sur, en foto, pues nos traen una noticia que tiene que ver con la capital, así es que vamos a intentar acercar un poquito la realidad a temas que sí que son más generales, que nos afectan o sencillamente que son de nuestra zona, nuestra comarca, nuestro término municipal. Diario Sur, como decimos, también están los examinadores de tráfico, ¿no? Con esas reivindicaciones, 7.000 carnet de conducir en el aire. En el Málaga Hoy los asperones, esta vez sí es otra de las reivindicaciones que también se refiere a la capital, como decíamos, y un corte de agua que ha afectado a algunos vecinos. En La Opinión identifican a 3 personas por el vertido de Miraflores del Palo. Como ven, la capital acapara sin duda las portadas. Noticia también del mundo del deporte, el Unicaja rema para morir en la orilla, dice la noticia. Acercamos, como decimos, ponemos el foco un poco más próximo a nosotros, el Partido Popular, y tiene que ver con la provincia de Málaga y el sector agrario, exigirán a las administraciones actuar ante la sequía. Crean una mesa del agua para elevar propuestas a las instituciones. No es un instrumento político, dice Bendodo, que lamenta que la Junta tenga pendientes 400 millones en inversiones. También conocemos hoy que fumigan el solar colindante al colegio afectado por las picaduras de pulgas, un tema que ya llevamos días, ¿verdad?, arrastrando. La medida se lleva a cabo, recordemos, después de que las madres y padres decidieran no llevar a sus hijos a clase el lunes en señal de protesta. Y por último, el Tribunal de Cuentas enjuiciará la gestión del tranvía de Vélez. El órgano dependiente del Estado detecta irregularidades contables. Bueno, con todo este ramillete informativo voy a terminar la poesía. 2 flores, 2 mujeres que nos acompañan esta mañana. Saludamos a Alicia Pérez, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. También con nosotros María José Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, podríamos comenzar hablando tal vez de la sequía, ¿no? Por esa noticia y ese titular que nos da el presidente Bendodo, Elías Bendodo, con toda la situación. Se ha creado esa mesa del agua y vamos tarde siempre, ¿no?, en estos temas. En cualquier caso, sigue sin llover, los pantanos siguen bajando sus niveles y aunque llueva, es verdad que es una situación que vemos que va de largo recorrido y que debemos adoptar medidas ya, pero ya, ¿no, Alicia? Bueno, yo estoy de acuerdo en que las medidas habría que haberlas adoptado hace mucho tiempo. Sabemos que vivimos en un clima que tiene estos periodos de sequía, por lo tanto, y que además hay un cambio climático que nos está afectando a todos, aunque haya quien no quiera reconocerlo todavía a estas alturas, y eso significa que tendríamos que estar actuando según eso, investigaciones científicas que así lo certifican, ¿no?, la existencia de ese cambio climático. Por lo tanto, el primer disparate se produce en poner en regadío un montón de terreno que antes era secano y que va a necesitar de unos recursos hídricos que esta comarca no tiene. Me refiero al tema de los subtropicales.
En esto los colectivos ecologistas han sido muy determinantes en su denuncia. Desde hace bastante tiempo ya están alertando sobre el boom de los aguacates, el boom del mango, porque evidentemente pasar de un monocultivo de la construcción a un monocultivo de los subtropicales, con esa presión que se está ejerciendo en el territorio y en los recursos hídricos, lógicamente es una situación muy difícil, muy arriesgada. Si a eso le sumamos el periodo de sequía por el que estamos atravesando, pues obviamente la situación se complica mucho más. Y ante eso que tenemos una Junta de Andalucía que no determina establecer el decreto de sequía, que ya sería necesario, y un Partido Popular que, en fin, con todas las historias que tiene relacionadas con el tema de la gestión del agua, historias oscuras, digo, pues se erige en adalid con la mesa del agua, en la que además ponen de presidente a Delgado Bonilla. Desde luego la Junta está siendo muy lenta en sus actuaciones, y el Partido Popular va a asumir, digamos, la representación de la gestión y se va a poner al frente de la gestión del agua. Todos vamos a ir a rebufo de eso. Entonces, toda la gestión que se haga, los colectivos ecologistas obviamente deberían estar sentados en esa mesa. Yo ya a nivel local he planteado en muchas ocasiones la necesidad de ponernos al frente de esas decisiones que haya que tomar. Tenemos un problema con el tema del suministro para el suministro humano, y por supuesto un problemazo con el tema del riego para el uso agrícola. Bueno, María José, complicada la situación. Este tema lo hemos abordado aquí muchísimas veces. Desde luego no vamos a nosotros dar las soluciones, ¿no? Desde aquí es muy difícil, ¿no? Por desgracia, y no que podemos. No es cuestión de una varita mágica. Hay que... No, sobre todo porque, bueno, estoy de acuerdo con Alicia lo que ha comentado. Al final es un problema cíclico. Lo triste es que solo hablemos del problema cuando estamos en el periodo de sequía y que no hayamos puesto los medios necesarios para que cuando lleguemos a este periodo tengamos la infraestructura necesaria para no estar hablando de lo mismo. Y ya los que tenemos unos añitos nos vamos acordando de que esto cada X tiempo volvemos a ver lo mismo. Empieza a llover, se nos olvida a todos. Lo de la mesa del agua del Partido Popular, pues me parecería bien hace un tiempo. Yo creo que ya es tarde y a las más oportunistas. Ya cuando se está reclamando por parte de la población, cuando el problema está latente, cuando ya hay miedo no solo por los sectores de la ciudadanía, sino por sectores económicos que se van a ver muy afectados, creamos esa mesa. Yo creo que hace mucho tiempo que debimos crear esa mesa y darle la solución, tanto por parte de la Junta de Andalucía, que creo que ha hecho una dejadez también de funciones importantes para que hoy estemos otra vez así, como por parte del Gobierno central y de todos los partidos políticos. Yo creo que esto es un problema social y que nos afecta a todos por igual, vamos a hablarlo, y que tendríamos que darle una solución evidentemente técnica. Los políticos estamos para apoyar la solución técnica que nos den por los expertos en las materias, lo que ha dicho Alicia, los estudios que hay de cuándo se van a producir los periodos de sequía, la cantidad de agua que tenemos que acumular para sobrellevar estos periodos, y eso tendría que estar resuelto ya. Me parece triste que sigamos hablando de esto. Lo que no comparto con Alicia, a lo mejor sí tendríamos que estar controlando, pero echarle la culpa un poco al sector agrícola que tenemos, a los subtropicales que tenemos. Para mí es un sector que ahora mismo aporta una economía y un empleo a nuestra ciudad y a toda la comarca de la Axarquía, que creo que debemos apoyarlo. No sé si con esos estudios del tema del agua, pues a lo mejor hay que decir no más terreno para este tipo de producciones, pero desde luego yo creo que lo que ahora mismo requiere, si no le hemos puesto esos cotos, es que le ayudemos y que esas inversiones que han hecho estos empresarios y esas personas que hay detrás, que al final son familias, son trabajos para esas personas y economía, pues las salven lo mejor que se pueda. Pero evidentemente, discúlpame, yo no quería arrojar ningún tipo de culpa en concreto a los agricultores. Obviamente el que no tiene, digamos, el que su fuente de recursos es la agricultura, pues va a hacer lo posible por sacar beneficios de ella, pero sí la planificación. Si vivimos en una zona que está determinada como desértica de aquí a poco, ojalá no lleguen esos extremos, ¿no? Evidentemente lo que no puedes hacer es centrar la producción agrícola en unas plantaciones que necesitan mucho recurso de agua que no hay. No es que ellos sean malos porque han
querido sacar un beneficio de la tierra, no, es simplemente porque había una mala planificación y orientación. Lo lógico es que se planten cultivos, me imagino que no requieran tanta agua, pues para eso tenemos la investigación, los estudios de La Mayora, por ejemplo, que es una centro de investigación que debería estar en esa línea, y utilizar además los recursos de agua que tenemos, de agua reciclada. Ahí sí que se tendría que haber puesto mucho interés, eso se tendría que haber activado ya. Por una parte tenemos que la depuradora de Nerja aún no está hecha, y en la de Vélez Málaga, o sea, esta, la que cubre esta zona, pues las aguas no se utilizan para el riego. Esas inversiones se tenían que haber reclamado antes de poner en roturación de regadío tanto terreno. Si no hay una previsión, es como querer, no sé, en tu casa tú no llenas una bañera si sabes que tiene 3 minutos de agua, pues te duchas o te adaptas a los recursos que tienes. Pero poner el carro delante de los bueyes sí que es un poco eso, pues nos ponen estas situaciones de riesgo en las que efectivamente la economía de muchas familias ahora de Vélez Málaga y de la comarca dependen de los subtropicales, un riesgo demasiado imprevisible. Pues en primer lugar que llueva, y en segundo lugar que haya entendimiento entre todas las partes, que se escuchen y que se adopten medidas para paliar esta situación, sobre todo a medio y largo plazo, que es lo que interesa, porque esto de la sequía creo que va a ir empeorando, no va a ir mejorando, ¿no?, según parece por los datos del cambio climático. Bueno, hemos sido noticia a nivel nacional porque en un colegio han tenido que estar unos niños sin ir a clase, ¿no? Parece que ya se soluciona el problema, María José. Bueno, entiendo que sí, que se ha hecho por parte de los técnicos municipales lo que se tenía que hacer. Yo entiendo muchas veces que las familias se desesperen, que quieran que se haga de una forma inmediata, pero las leyes están para cumplirlas todos. Y una administración no puede entrar, por mucho que sea una administración, en un sitio privado a hacer una limpieza, aunque sea en este caso de pulga, sin un procedimiento. Y eso es lo que se ha hecho por parte del ayuntamiento, el procedimiento obligatorio por ley para poder actuar en esa parcela. Se le pidió al propietario, como propietario de esa parcela, que actuara, que limpiara la parcela, porque siempre hay que decir que las pulgas no han estado nunca en el colegio. Los técnicos municipales visaron el colegio y según el informe de los técnicos nunca han tenido pulgas en el colegio, pero sí las pulgas del terreno colindante al colegio, que es el que se ha limpiado ahora mismo. Pero había que hacer un procedimiento de advertir al propietario, reclamarle para que actuara, y una vez que el propietario no le ha hecho caso a la administración, ya la administración interviene, limpia y luego le pasará el coste al propietario. Además se le ha pedido al propietario que además que vaya la zona para que no vuelva a producirse, y también se le pide a la ciudadanía, porque por lo visto el problema surge porque en ese solar va la gente con perros, hacen sus necesidades los perros y no las recogemos, como es nuestra obligación a todos los que tenemos perros, recoger la caca y no provocar esas infecciones que acabamos provocando en las calles, que al final nos repercute negativamente a todos, al del perro y al que no tiene el perro. Eso por un lado. Yo lo que quiero también aprovechar, espero que ya con esta medida se solucione y con la puesta de la valla que no permita que entren más, esperemos que no entren más, que todos nos portemos cívicamente y no hagamos esas cosas para que no se produzcan las pulgas en la calle. Pero también quiero alertar sobre la situación que vivimos en el pleno el otro día. Yo creo que no son las formas, vinieron, yo entiendo que las madres estén muy preocupadas, lo entiendo perfectamente, pero creo que no son las formas, de una falta de respeto al pleno. Estamos hablando del pleno de una corporación, una institución muy importante, y a cualquier persona, eso es una institución, pero a cualquier persona, ni con voces ni con insultos, ni con golpes se arregla ninguna situación. Esas no son las formas, y quiero que dejar esa queja a mí como ciudadana y por supuesto como defensora de la institución del Pleno. Alicia, ¿satisfecha con la solución que se ha adoptado ya? Bueno, lamentablemente, como decíamos antes con la Junta, parece que siempre llegamos tarde a resolver los problemas. Este problema que podría parecer puntual, que de hecho espero que lo sea, ¿no?, puntual de un centro y de una coyuntura o un tiempo concreto,
pero sí nos podemos plantear el diagnóstico. Yo creo que habría que hacerlo más ancho, es decir, en qué condiciones están los centros de enseñanza. Nosotros no hace mucho presentábamos moción en el Pleno para resolver otras cuestiones de otros centros, de uno en concreto, del Custodio Puga, desde Torre del Mar. El propio teniente de alcalde, Jesús Atencia, expresaba la situación de otros 2 centros en Torre del Mar. Quiero decir, habría que hacer un diagnóstico y plantear qué soluciones, qué problemas tienen primero los centros, qué carencias, qué déficit y qué soluciones habría que darle. Porque desde luego actuar puntualmente como era necesario en este caso no había más remedio que hacerlo, y vamos a resolver la situación de las pulgas, que parece mentira que en estos años que estamos haya pulgas en un centro de enseñanza. Eso es lo principal, poder tener el diagnóstico de las necesidades y tener partidas presupuestarias, obviamente de quien les corresponde, que son las instancias superiores, la Consejería de Educación, y que ponga dinero para resolver los problemas que ya tienen. Pero por otro lado, en cuanto a la actuación de urgencia, desde hace ya como 3-4 semanas se viene sabiendo, porque en las redes sociales hoy día nos ayudan mucho a estar al tanto de problemáticas que a uno se le pueden escapar, pero sí que nos vienen alertando de esta situación de las pulgas. Lo mismo que la actuación de urgencia se ha hecho ayer o antes de ayer, o incluso creo que el mismo viernes, no se tendría que haber esperado tanto. Y el hecho de que sea la finca de un privado, pero bueno, la situación de emergencia requería actuar con la prontitud. Es como si una mujer una familia tiene un incendio en su casa y el bombero dice que como no puede actuar porque es privado, pues no apaga el fuego. Unos procedimientos. Sí, hay unos procedimientos, pero en los casos de urgencia estos procedimientos se pueden saltar. Según los técnicos municipales, ese es el caso de urgencia. Yo te digo lo que me trasladan los técnicos municipales. No se ha actuado antes porque era imposible de actuar. Yo te digo, yo no conozco el procedimiento, pero que tenemos que hablar todos de cumplir la ley en todos los casos. Nadie está diciendo, María José, que no se cumpla la ley. Por eso te digo, pues se ha cumplido el procedimiento que me dicen los técnicos municipales que tenía que cumplirse. No se ha podido actuar antes porque no se podía actuar antes. Bueno, si se han requerido esos 3 días para que el propietario tal, pero como te digo, el problema ya viene alertándose en las redes sociales de hace por lo menos 3 semanas. Yo creo que es que lo de las situaciones de emergencia aquí no nos las creemos muy bien, y esto me hace hilar con otro asunto. Bueno, por otra parte quería decir que es verdad que fue desagradable la actuación desagradable para los que estábamos allí, ¿no? Que se presentan las madres con los chiquillos y una que está allí sentada en el salón de plenos un poco para echar la jornada tal y como está previsto, el hecho de que entre algo que te disturba un poco la situación que lógicamente te imaginabas que se iba a producir, que era pues un pleno más o menos en fin, desagradable, como suele ser por algunos personajes que les gusta utilizarlo como circo particular. Luego llegan vecinos que vienen a manifestar su protesta, normalmente su protesta por algún motivo. Es verdad que puede ser incómodo para los que estamos allí sentados, pero también entiendo que es la única forma, a veces, tensionar para que las soluciones se pongan rápidamente, para que se actúe, porque evidentemente cuando se tienen problemas tú no puedes estar a la espera de que los procedimientos, de que los mecanismos, de que no, tienes que actuar, y la actuación como ciudadano es la protesta. Y bueno, ocuparon el pleno, pues sí, pues su casa es también. Lo malo es que sea una casa tan pequeñita, ese salón de plenos para tantos vecinos. Sí, pero no puedo dejar que eso se quede. A mí me parece que están totalmente en su derecho en asistir al pleno perfectamente. Yo no cuestiono eso en ningún momento, Alicia. Yo cuestiono la forma. Yo creo que no podemos, ninguno, estemos en la oposición, esté en el gobierno, tengamos el color político, decirle a un vecino que puede pegar voces, que puede pegar puñetazos, evidentemente no, o que puede insultar. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos todo que decir, porque eso es parte de la violencia de una sociedad, y que tenemos que renegarla todos. En eso estoy de acuerdo. En eso es lo que yo hablo. En eso estoy de acuerdo, pero de todas formas, María José, ahora en el pleno que vayan todos los vecinos del mundo y expongan todo lo que quieran exponer, que para eso estamos los políticos, pero las formas de violencia las rechazo absolutamente todas, y tengo que criticarlas en el pleno y fuera del pleno, pero insisto, el pleno al final es una institución que deberíamos respetar todos más. Claro, sí, yo creo que hemos mal acostumbrado a los vecinos con nuestras propias actuaciones. No digo las mías porque yo creo que en todo momento he sido correcto, nos metemos los primeros, pero sí es verdad que hemos ido relajando desprestigiando la propia institución.
construcción. Hemos sido nosotros mismos, así es que luego las familias que vayan lo que quieran, pero las formas no creo. Deberíamos entre todos Tengo que decir que me gusta también cuando determinadas coyunturas dan para hacer reflexiones, ¿no?, en profundidad, como están haciendo ellas esta mañana. Me parece un ejercicio saludable, democrático, interesante, ¿no? Bueno, esta mañana hay que hablar también del tranvía, que llevamos tiempo, ¿no?, sin hablar del tranvía de Vélez, y hoy sí que es noticia. El Tribunal de Cuentas enjuiciará la gestión del tranvía de Vélez. El órgano dependiente del Estado detecta irregularidades contables. En turno, ya me he perdido yo. Alicia, María José, indistintamente. Me da igual. Bueno, a mí voy a tomar la palabra yo primero. Me da mucha pena que tengamos que hablar del tranvía en este sentido, porque ojalá estuviésemos hablando de que el tranvía está de nuevo funcionando, está siendo lo útil que debe ser para los vecinos, va a significar esa transición hacia unas formas de transporte más sostenibles, menos peligrosas para el medio ambiente. Estábamos hablando del cambio climático y de la necesidad de controlar, si queremos mantener un planeta medio decente, medio vivo, para nosotros y para los que vienen detrás. Entonces, el que estemos hablando de cómo se hizo todo lo relacionado con el tranvía es muy lamentable, y yo pienso a veces, podía ser que la idea era buena. Seguro que sí, que hubo una intención primaria de que un transporte sostenible en una ciudad pensada en un momento en el que el boom del desarrollo planteaba que, bueno, el número de habitantes que íbamos a tener, el crecimiento, tal, aspiraba a ser ese transporte sostenible. Claro, las ideas o vienen desde un pensamiento demasiado soberbio, o quizás desde un pensamiento demasiado utópico, y si no se socializan, si no se plantean como algo que la ciudadanía toda tiene que asumir con la responsabilidad que significa gastar el dinero que todos tenemos, porque es el dinero público, y todos participamos en esas decisiones, sobre todo cuando son grandes inversiones, puede que las consecuencias sean estas, que se hizo pensando en unos intereses quizás demasiado cortos en el tiempo, o demasiado mediatizados por la posición política en la que se está. El resultado es que las cuentas no salían desde el principio. Todos los informes, ya se ha hablado de esa situación, los informes no tenían nada que ver con la realidad, no lo sustentaban, y en base a ese criterio equivocado, para mi entender equivocado económicamente, porque quizás ambientalmente es el lógico, pues se desarrolló una infraestructura que ahora tiene dividido en la geografía de nuestra ciudad, y sin solución a la vista, porque bueno, las promesas de algunos grupos políticos fueron ponerlo en marcha en cuanto estuviese trabajando ya en el equipo de gobierno, y bueno, creo que nos vamos a ir y no se han puesto en marcha. El funcionamiento del tranvía está paralizado. Queremos que te equivoques. Yo me alegraría de poder equivocarme, pero bueno, por las trazas parece que no, no tenemos bicicleta, que tampoco están, y no tenemos tranvía, y lo que tenemos del tranvía son estas nefastas noticias. María José Roberto. Bueno, con respecto a las noticias, lo que hace el Tribunal de Cuentas es cuestionar temas contables de cómo se hizo la gestión del tranvía, temas de liquidación de intereses, si se hizo bien la liquidación porque se hizo conforme al contrato y no conforme a ley, y parece ser que además los técnicos municipales defienden que era más favorable hacerlo para el ayuntamiento de esta forma. También el precio del billete que se puso inicialmente, se había supuesto un déficit. Lo que quiero decir con esto es que son temas exclusivamente técnicos contables, y que el ayuntamiento, por lo menos los técnicos contables del ayuntamiento, siguen defendiendo que se hizo bien. Entonces, como es una cosa que se escapa al conocimiento que yo tengo, que lo vamos a dejar ahí, que sea al final la Cámara de Cuentas la que decida. Los técnicos municipales, me consta, ayer tuvieron una reunión, que siguen defendiendo que esas irregularidades que se plantea por la Cámara de Cuentas no son más. Se plantearon 5, ellos la recurrieron las 5, el ayuntamiento, 2 le aceptaron y siguen todavía
detectando 3 que siguen los técnicos municipales defendiendo, y eso, bueno, pues lo veremos, pero son temas técnicos. Pero ya si nos vamos a hablar de la gestión global del tranvía, yo empiezo desde el inicio, y yo no estaba de acuerdo con la puesta en marcha del tranvía, pero tengo que reconocer que una vez que se puso el tranvía, a mí me pareció que le dio, primero en la parte que habla de Alicia, que eso no la vamos a discutir, es un transporte sostenible, pero además que le dio a la ciudad, la convirtió en más ciudad, le dio, no sé, una fisonomía de un poco de, no sé cómo decirlo, pero de caché, de prestancia, me pareció un transporte, aparte de sostenible, bonito y útil para la ciudad. La verdad es que yo me he enamorado del tranvía después, y no ha durado, cuando ya me empezó a gustar me lo quitaron, ¿no? Y lo que a mí me parece increíble es que tengamos, y es la pena que comparto con Alicia, 40 millones de euros tirados por nuestra ciudad, porque además como un basurero, que además a la vista lo sufrimos cada día porque tenemos esa instalación deteriorada, como dice Alicia, partiendo encima la ciudad. Eso es lo que no se puede consentir. Eso sí es una gestión política que tendremos, porque lo que el Tribunal de Cuentas está ahora mismo cuestionando es una gestión técnica. A lo de la gestión política es lo que tendríamos que cuestionarnos. Esos 40 millones de euros que llegaron, la inversión más importante que ha llegado Vélez, la hemos gestionado bien los políticos, y ahí es donde teníamos que darnos un poco con el látigo. El Partido Popular llega al gobierno y dice: quito el tranvía porque es deficitario. A mí me gustaría que alguien en cualquiera de Vélez o del resto del mundo me diga qué transporte público no es deficitario. Todos tenemos que defender el transporte público porque es absolutamente necesario, y no hay ninguno que no sea deficitario. Bueno, pues lo quita porque es deficitario. No, como no tengo mucha memoria, no puedo hablar de las cuentas, pero lo quita porque tenemos, vamos a suponer, 10 de déficit, y quita el tranvía y deja una infraestructura sin mantenimiento, que ahora digo lo que eso nos va a costar. Y además convierte un transporte sostenible en un transporte contaminante, que son los autobuses. ¿Y qué pasa con el déficit? Lo aumentamos. ¿Qué hemos hecho? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, hemos quitado un transporte moderno, eficaz y sostenible por deficitario, y ponemos un transporte tercermundista y contaminante, y tenemos más déficit. Esa es la explicación que tiene que dar el Partido Popular. Y además dejamos de invertir, seguimos pagándole a la empresa por tener ese tranvía allí, dejamos de obligarle a hacer un mantenimiento de toda la infraestructura que hay por nuestra ciudad, que ya no sé si suponen más de 2 millones de euros que ha dejado tirado el Partido Popular en nuestras calles, y estamos sin transporte sostenible y con un déficit mayor. Eso es lo que yo creo que todavía tenemos que cuestionar y dar la cara a los políticos. Bueno, no tenemos más tiempo, no sé, en este último minutillo algo que da por pues por yo quería haber decir, hablado de vivienda precisamente porque vengo de acompañar a los compañeros de la plataforma afectada por la hipoteca en una protesta que están ellos haciendo en estos momentos con respecto a una familia a la que le requieren la devolución de la casa, de la vivienda que tienen, no solo la suya sino la de sus padres que le avalaron, y en una dinámica de pérdida de vivienda, otro desahucio esta mañana, una preocupación tremenda. No se ponen desde este ayuntamiento mecanismos para atajar o al menos paliar un poco el tema de la vivienda, que es a nivel nacional uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía. Situación complicada, es la primera situación que se tendría que ir resolviendo, o por lo menos poniendo hilos para que no María vuelva. José, conflictivo todo esto para evidentemente, pero yo creo que sí se trabaja desde el ayuntamiento para solucionar dentro de las competencias que tiene el ayuntamiento. No nos podemos olvidar, pero si entre particulares hay problemas, se pone en denuncia la propiedad de uno y de otro, eso se escapa a la administración del ayuntamiento y a otras administraciones. Estamos hablando ya de juzgado. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Alicia Pérez, María José Roberto, gracias por haber acudido a la cita de Belevisa a través de Página Cero. Buen día a las dos, buen día también a todos ustedes. Mañana, como siempre, les esperamos aquí en esta pequeña mesa para abrir una ventana a la información, al análisis, a la opinión. Nos vemos pues, adiós.